Piensen que es muy importante entender ese contexto astrológico de fondo. Y solo hay una vía, solo hay una herramienta para poder hacerlo, y es la astrología mundial. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, yo sugiero abordarlo a partir de lo que yo entiendo que es el elemento más importante que nos está condicionando, afectando y modulando la realidad a diario y cada vez más, y es la era. Pensad que la era de Acuario, a la que yo llamo el nuevo paradigma, ¿qué entendemos por paradigma? Mirad, si aquí tenéis una definición muy académica, pero podríamos decir que es lo que pensamos todos los que habitamos este planeta, hacia dónde nos dirigimos, cómo digerimos todo, cómo entendemos lo que nos ocurre. Entonces, lo más cercano a ese concepto de nuevo paradigma es, como digo, la era de Acuario. La era es, dentro de ese gran reloj cósmico que marca el cambio y el paso de un tiempo a otro, un tiempo que dura 2100 años, pues la era es... Bien, la era es la manecilla principal que marca la hora de los tiempos. Mirad, en astrología mundial tenemos ciclos muy lentos que casi cubren 5 siglos, pero si tenemos que pensar que no son nada comparado con una era que dura 2100 años. La era cubre con su manto, con su color, en este caso de Acuario, azul eléctrico, todo lo que pensamos, todo lo que experimentamos, todo lo que proyectamos, todo lo que viviremos. Y hoy es justamente un momento importante. Pensad que si ahora nos hibernan y nos despiertan en 10 años, ya no entendemos nada de nuestro mundo, pero en 1500, en 1700, en plena era de Piscis, nos hibernan por 50 años y seguimos perfectamente como si nada hubiera ocurrido. Es decir, estamos en un momento bisagra, en una frontera, en un solape de dos energías, de Piscis y Acuario, que hacen que sea más importante que nunca el concepto de era. Yo quiero enfatizar dos elementos clave, dos pilares sobre los que se sustenta esta nueva era. Y es, primero, un gran avance a nivel científico, más máquinas, más ciencia, más tecnología. Y después, a nivel social, humano, si quieren, más progreso social, solidaridad, igualdad y libertad. Yo sé que sí, esto ya lo sabemos todos, pero pensad que se está acelerando y vamos en forma de voragine, de espiral, transportados a un nuevo mundo. A nivel político, yo les diré que apuesto por un modelo de Estado, pongamos el caso, tipo republicano. Pensad que Acuario está opuesto a Leo. Leo es toda forma de monarquía, toda forma autocrática, dictaduras, imperios, etc. Por lo tanto, es cuestión de años o de décadas que desaparezcan las monarquías. Lo siento por los monárquicos. Entonces, será el momento más participativo, más democrático de la historia reciente de la humanidad. Y a nivel, esto tiene más que ver con lo que estamos hablando, con el perfil de esta ponencia, a nivel económico y social, mi idea de los nuevos tiempos es algo así como la tercera vía, lo que ha venido en llamarse el modelo nórdico, que ya funciona con éxito, además, en Escandinavia, por ejemplo, en Suecia, en Noruega, en Islandia, que es una isla, incluso Finlandia e incluso a nivel continental, en la misma Dinamarca. Es decir, es como un híbrido entre el capitalismo, que no es bueno porque crea graves desigualdades, y algunas, no todas, ideas del socialismo en cuanto al reparto equitativo de recursos que, aunque no funciona porque está en las antípodas de lo que es la naturaleza humana, pues algo de bueno tiene. Y esa tercera vía creo que es la que se va a imponer en los próximos 2000 años. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para estar en sintonía y para aprovechar todas esas ventajas? Pues, por supuesto, tener el chip acuariano perfectamente, totalmente instalado y siempre. Es decir, estar atentos a los cambios en materia social, en materia tecnológica. Pensad que el estado del bienestar es el tronco central justamente de ese modelo nórdico. Aunque el señor Montoro aquí en España nos asuste de que no cobraremos pensiones, de que si esto o lo otro, realmente
el sufragar transportes, educación, sanidad, todo eso va a existir y va a ir a más en este nuevo modelo. Pero de conceptos, de teorías, vamos a pasar a algo concreto. Mirad, los nuevos tiempos también demandan nuevas formas de mandar, de organizar, de dirigir una empresa. Por ejemplo, en el pasado, en el siglo XX, incluso hoy, pero cada vez menos, en el siglo XIX e incluso en el XVIII, el sistema de mando de cualquier empresa media era puramente vertical, piramidal, incluso militar, si quieren. Si el jefe no venía el lunes, todo fallaba, nadie sabía qué hacer, nadie se atrevía a tomar una decisión. Hoy en día eso está cambiando. Y más bien hay un sistema horizontal en el que tiene más información sobre algo en un momento determinado es el que, y si no le empujan los compañeros, el que decide. Y eso está muy bien. Es decir, como ven aquí, es como una telaraña, es como una red. Todo está intercomunicado. Si nos imaginamos, creando una metáfora, la empresa como un árbol, antes había un tronco muy grueso por el que circulaba la savia en forma de activos, recursos de la empresa, y después unas ramas raquíticas, un anquilosamiento a nivel de cómo se distribuyen las 4 ramas y esas 4 hojitas. Hoy es al revés, hoy vemos un tronco muy fino, que siempre habrá tronco, por supuesto, y hay una arborización y hay una interconexión entre hojas, ramas muy interesante. Y eso creo que es más en la línea de los nuevos tiempos, es orgánicamente más productivo y más interesante. Pero aparte de eso, pensad que la figura del jefe con el último modelo de Audi aparcado en la oficina, esto se acabó. Ahora el jefe moderno viene a la oficina en bicicleta o en transporte público. Además, en su tarjeta de visita ya no pone director general, no, pone coordinador, que suena y es más acuariano. Fijaros que si visitáis, ahora cambiando de registro, la sede de Inditex en Arteixo, en La Coruña, veréis en los pasillos a los empleados desplazarse en Segway. Y en la sala desde donde se controlan 7.000 tiendas en 93 países, ahí hay un plafón en que hay un sistema de reconocimiento facial, o sea, un grado de tecnificación muy elevado. Por ejemplo, en Facebook, eso de esa oficina de 4 paredes en que había 1 o 3 personas dentro trabajando aisladas del mundo y de la empresa, se acabó. Ahora lo que existe es una sala diáfana, un banco longitudinal, sillas también frente a él, y tienes aquí a alguien de contabilidad, a la izquierda a alguien de diseños o de innovación tecnológica, y tú y quizá eres de publicidad. Esa interconexión puramente acuariana es muy interesante, porque está muy bien saber cómo va la empresa, porque quizás si eres de publicidad puedes proponerle a tu jefe o a tu coordinador de publicidad pues una iniciativa que puede multiplicar por 7 la facturación de la empresa. Todo eso es puramente acuariano. Miren, esta es la nueva sede de Apple. Si ustedes se ponen a andar en cualquier punto de este círculo, llegan en 3 o 5 horas al mismo lugar. No hay paredes. Y si hay alguna pared, es transparente, para que tú veas al jefe y el jefe te vea a ti. Por cierto, es un jefe que viene como tú, vestido con jeans y con camiseta. Y además, esa interconexión, ese espacio de ocio creativo, hace que uno, cuando llega a su casa, si tiene una idea, se la apunte, aunque esté viendo la televisión o esté paseando, y tenga ganas el día siguiente de ir al trabajo y proponer esa idea, cosa que antes estábamos esperando para llegar al trabajo y desconectar del todo. Eso es una manera de motivar, y es muy en la línea de los nuevos tiempos. Fíjense en estas palabras o claves que tienen en pantalla. Sinergias, conectividad, ramificación, aceleración tecnológica, visión social, compañerismo, solidaridad, todo eso y más, rasquen en la superficie de Acuario y tendrán una lista con las claves de hoy y de mañana o pasado mañana, pero cada vez más. Si tienen algunos de ustedes consulta y tienen clientes inversores, empresarios, incluso empleados, deben transmitir esas señales, porque toda empresa que lo omita, que haga caso omiso a claves como estas, realmente está condenada a desaparecer. Fíjense que hoy en día vemos nuevas formas de empresa como empresas públicas que invierten en empresas privadas que tienen capital en empresas públicas o híbridos, es decir, empresas privadas y públicas que unen capitales para hacer algo.
Pues ese algo normalmente lo hace mucho mejor que las empresas privadas. Y ya no digo que las empresas públicas, por supuesto. Miren, aquí tenemos un folleto que yo recogí a 40 metros de mi casa. Es el coworking, es sencillamente un espacio diáfano en que hay 4 enchufes, 2 lámparas, una banqueta longitudinal y un mínimo de logística, a veces más, a veces menos. Allí puedes coincidir con un arquitecto técnico, con un publicista. Imagínate que tú eres escritor y no tienes 300, 600 euros para pagar un espacio fuera de tu casa para trabajar. Pues allí puedes hacerlo por un precio módico. Eso es un tipo de oferta que hoy en día está en la calle. Imagínate tú trabajando, si estás escribiendo un libro y necesitas una ilustración. Si tienes un ilustrador al lado, puedes proponer, mira, me ilustras mi libro y yo, tú que estás haciendo una tesis o un cuaderno sobre dibujos y demás, yo te pongo texto. Ese intercambio no monetario forma parte de la magia de ese tipo de ofertas como el coworking. Además, pensad que hoy en día ideas, entre comillas, como Uber, que tiene tanta polémica con el sector del taxi, o Airbnb, que es sencillamente una especie de plataforma más o menos coordinada en que uno ofrece una habitación o un apartamento a terceros, eso es puramente acuariano y eso va a más. Es decir, todas esas fórmulas además tienen una especie de coletilla o una especie de denominador común que es negocio o intercambio, porque no todo es negocio, intercambio sostenible. Es decir, punto número 1, no, entre comillas, agrede a la sociedad explotando, cosa que sí que ocurre a veces con el empresario pequeño, a los que colaboran con ese proyecto. Se intenta hacer así. Punto número 2, a nivel medioambiental suele ser ecológico, tiene en mente el no gravar o no perjudicar a la fauna, a la flora, etcétera, etcétera. Es decir, eso también es importante. Y también, muy curioso, algo que no ocurría, ya no digo hace 30 años, sino hace 15 años. Mirad, hay la figura de lo que es el proyecto social, que tiene un retorno social y no crematístico. Es decir, un empresario que vende, factura y tiene beneficio, porque si no tiene beneficio, por supuesto, ya no hay nada que repartir, piensa y dice, mira, la sociedad me aporta dividendos, dinero, un flujo de caja suficiente como para poder vivir bien y más, y yo colaboro con la sociedad a fondo perdido, sufragando un centro de investigación, pagando a fondo perdido un centro docente. Desgravaciones fiscales aparte, que también las hay, en el fondo de eso, en muchas de estas motivaciones hay el hecho de captar del ambiente, del éter, en el aire, ese espíritu acuariano que cada vez más nos contamina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es muy importante, porque hace 30 años tú le dices a un empresario que iba a invertir un céntimo sin esperar un retorno directo por ello, te diría que estás loco. Eso era imposible. ¿Qué más? Miren, les voy a contar un proyecto relativamente cercano a mí, reciente y real, porque tiene una página web. Se llama The Creation House. Es totalmente acuariano, como digo. Fíjense, una señora inversora paseando por la Vía Augusta de Barcelona, yo no sé si vio un cartel de se vende en una villa magnífica, que tiene una imagen aquí parcial de esta casa, se enamora de esa casa, o quizá fue en su casa desde el sofá visitando un portal inmobiliario. El caso es que queda prendada de una villa de 1.200 metros cuadrados edificados, con un jardín maravilloso, con árboles centenarios. Es una finca catalogada de un tal Sagnier, un arquitecto que no permite el ayuntamiento tirar esa casa y hacer un bloque de pisos, ¿no? Y en ese momento dice, bueno, llega a un acuerdo con la propiedad, yo no sé si pagó 2, 4, 6, 8 millones de euros. El caso es que en ese momento piensa, mira, es una buena oportunidad, no para vivir, esa persona tiene otros lugares para vivir, por supuesto. Dice, mira, voy a darle la típica capa de pintura y voy a ponerla en alquiler. Voy a sacar buen rendimiento porque para un hotel 5 estrellas gran lujo, o bien para una embajada, que iría perfecto, o bien para alquilar a una familia adinerada o como una sede corporativa, perfecto. Es que seguro que se le quitan de las manos.
O también pensó, quizá espero un par de años o 3 a que el mercado inmobiliario suba más aún, hago una remodelación más profunda y doy un pelotazo inmobiliario como los de antes de la crisis, un 30 o un 40% de beneficio. Pero ahí está la magia de la astrología. En el interín, en el transcurso en que, justamente, en el momento en que intercambia cheque por llaves, en el momento en que un notario firma y rubrica la compraventa en sí, en ese momento ella empieza a pensar en que, bueno, la propiedad es mía, no tengo prisa, siempre la tendré, puedo explotarla mañana. ¿Y si la cedo, controlando yo las llaves, piensa ella, a la sociedad para hacer, pues mira, pases de modelos, presentaciones de libros, rodajes de spots publicitarios, todo tipo de actividades culturales, conferencias de prensa, imaginaros todo, incluso fiestas. Todo eso y más se ha hecho desde el 2015 en que compró esa vivienda. La clave era no cobrar ni un céntimo, no pedir contrapartida económica alguna. A lo máximo, presentas un libro, déjame una caja de tus libros aquí para las bibliotecas del barrio o para la biblioteca de Villa Mayfair, que así se llama la casa, porque también tiene una biblioteca, pero nada de contrapartida económica. Esa fórmula es la que se impuso y funcionó pues, hasta ahora. Ahora está en plena remodelación a fondo para seguir haciendo esta iniciativa puramente acuariana pues, a finales de este año o el año siguiente. Me afecta a mí, como astrólogo, evidentemente no como inversor ni como parte activa del proyecto a nivel económico, no sé si por suerte o por desgracia, pero por casualidad contacto con esa persona, le interpreto su carta, hablo de la inversora, interpreto la carta del proyecto que a continuación veremos y así entenderán por qué ella cambia su idea de negocio a proyecto social y le avanzo lo que ya era obvio, ¿no? Que, bueno, de acuerdo al momento en que compraste ese inmueble, pues ahí se ven actividades de tipo social, etcétera, etcétera, ¿no? Además, me permito el lujo de sugerirle que podríamos hacer algo así como, ya que la casa es inmensa, le digo, mira, podríamos hacer un centro internacional de negocios, pero sin ánimo de lucro, que además se llame Aquarius, en el que, por ejemplo, les pondré el mismo ejemplo que le di a ella. Tomamos un productor local, si puede ser una plantación familiar mejor, en Costa Rica, de café, lo traemos aquí a Barcelona, que ahí está el inmueble, la Vía Augusta de Barcelona, y lo reunimos con un distribuidor de café local y en una empresa familiar, si puede ser, en Madrid o en Barcelona, para que se pongan de acuerdo entre ellos sin mediar ese intermediario, entre comillas, parásito, que muchas veces se da en este tipo de negocios. No siempre. Si hay algún intermediario aquí que no se ofenda, a veces es necesario su figura para promover. Pero muchas veces hay un intermediario que es una sola persona que no invierte, o no, mejor dicho, no reinvierte ese beneficio y ese 30% que gana sin hacer nada, igual lo envía a una cuenta de Andorra directamente. Entonces, esa fue mi idea. Digo, mira, podemos hacer un negocio mejor, sobre todo para el que suda para cultivar café, ¿no? Y además podemos bajar el precio del café aquí en España, que a mí me interesa porque bebo mucho café. Es un ejemplo, ¿no? Este es el tema de la transacción, el momento en que compró ese inmueble. Fíjense que la magia de la astrología aquí está en que cuando tú compras algo, una empresa, inicias algo, permítanme la redundancia, del momento, de la energía del momento, se impregna en ese proyecto y lo arrastra para bien o para mal. Entonces, ¿qué tenemos en este gráfico? Miren, por una parte, el mediocielo está en Cáncer, es decir, un proyecto, es decir, lo que hace la casa 10, como la carta de una persona, doméstico, familiar, por curiosidad lo dirigen dos señoras, destinado a lo popular, a la gente, etcétera, etcétera. Pero el regente de ese medio cielo, que es la luna, está en Acuario, ¿de acuerdo? Miren la resonancia que tiene eso. Y además está en la casa 4. Fíjense que si ustedes compran una plaza de aparcamiento o compran una torre, un chalet, de la carta de eso que han comprado, la casa 4 es la más física, es el hormigón que tienen arriba y abajo, si es una plaza de aparcamiento, y es las paredes en sí. No tiene connotaciones económicas como el eje 28. Aquí estamos hablando
justamente de lo que se hace en esas 4 paredes. Y es el regente del medio cielo. Fíjense que es proyecto acuariano, es popular, con mucha gente, presentaciones de libros, tal y cual, la luna, y además tenemos otros elementos como ese Plutón, que está en conjunción al bajo cielo, opuesto al medio cielo y en cuadratura al ascendente, y aunque es un aspecto duro, realmente ayuda a romper el decorado, por decirlo así, cuando presentas un libro, desbaratarlo todo para hacer una fiesta y después para hacer un rodaje publicitario. Es decir, ayuda a eso. No es casualidad. Después, muy interesante, el ascendente de este proyecto es Libra. Libra, evidentemente, tiene connotaciones sociales, grupales, relaciones públicas, y el regente está en la casa 11, conjunto a Júpiter. Fíjense una cosa, hay una resonancia domal con la parte correspondiente zodiacal, es decir, casa 11, 2 puntos, Acuario. Fíjense que eso tiene un aire acuariano. Por lo tanto, no es extraño que justo a partir de la compraventa, no antes, se gire, se vire hacia ese componente puramente social. Muy importante, no es únicamente esta carta. Esta carta, hace 30 años, hubiera acabado ese inmueble alquilado a cualquier hotel, a cualquier particular. Se necesitan el concurso de 2 elementos. Uno, la aceleración acuariana en la que estoy insistiendo, y 2, una carta como esa. Con las 2 ya tienes eso para que se dé un proyecto como este, pero con una no es suficiente. ¿Qué más? Miren, yo creo que como astrólogos es muy importante que todo esto que estamos viendo y lo que veremos a continuación, sepamos informar, sepamos a nuestros clientes orientar y aconsejar de acuerdo a todo ese clima que flota en el ambiente y que va a ser realmente el protagonista de las próximas décadas y siglos. Piensen que los negocios de hoy, y de mañana más aún, están incorporando, entre comillas, un grado de sensibilidad o un fin social mayor o menor que antes no lo tenían. Por lo tanto, hay que tenerlo presente para hacer negocios y hay que trasladarlo a nuestros clientes. Me gusta decir que palabras como progreso, compartir, aunar esfuerzos, beneficio social, estarán en boca de los nuevos emprendedores de hoy y de mañana. Y fíjense que digo emprendedores porque la palabra empresario ya como que no suena tan bien, ya es como de otra época. Yo sé que estamos invirtiendo hasta ahora. Hemos invertido 24 minutos, 25, en hablar de la era de Acuario. A muchos de ustedes les parecerá excesivo. Para mí no. Yo publiqué un libro de astrología mundial hace 10 años que tiene casi 400 páginas. Es decir, no soy un ingenuo pensando en que la era de Acuario es como los hippies pensaban en los años 60 en California, una era de color de rosa, es lo principal. No. Pero es tan importante el momento que vivimos de traspaso de Piscis a Acuario y la aceleración es tal que si no consideramos eso, el resto, aunque sean los ciclos más lentos, no tienen sentido y estaremos enfocando fuera de foco, nunca mejor dicho. Bueno, en la línea de lo que estamos diciendo, por supuesto, para analizar qué vamos a vivir en ese contexto, en ese decorado de fondo astrológico para los próximos años, tenemos, dejando ya atrás la era de Acuario, por supuesto, tenemos una herramienta fabulosa que, con su visión panorámica, directa, incluso para el que no sabe astrología, permite entrever los auges y las caídas en el progreso o en las crisis para las próximas décadas. Yo sé que en este congreso, antes que yo, 2 astrólogos como mínimo, o astrólogas, han hablado del índice cíclico. Por lo tanto, no voy a insistir, no voy a incidir en de dónde provienen esas rayas. Solamente quiero decir una cosa que muchos ya sabrán. Cuando nos encontramos en un momento en que caemos, esa caída está indicando una involución. Caemos a nivel económico, muchas veces a nivel social, algunas veces a nivel político, incluso algunas veces coincide con guerras. Cuando estamos también, fíjense la vertical, en un punto determinado bajo, cayendo o no, estamos en un contexto de crisis. Estamos en un momento crítico, estamos en un momento difícil. Y al revés, si estamos en un momento alto. Fíjense, si no, en el 2010, que fue a modo de epicentro la anterior crisis, fíjense cómo refleja perfectamente
ese pasado reciente, ¿no?, que todos hemos sufrido en mayor o menor medida. Por supuesto, muchos de ustedes estarán preguntando, estos días quizá ya estarán pensando en esa posible crisis en el 2020. Y la respuesta es sí, previsiblemente sí, la próxima crisis sea en 2020. Pero les voy a dar una recomendación que a mi juicio es importante. Miren, yo llevo 30 años sentándome cara a cara con empresarios. Yo he visto hacer negocios o hacer mejores negocios en épocas de crisis que en épocas de bonanza. Yo he estado en la última crisis, pero también en el 2001 y en otras anteriores, aunque menores también. Yo he estado viendo y me han explicado que en 2010, 2011, cuando más llovía y cuando los precios de los pisos por metro cuadrado caían a plomo, yo he visto comprar lotes de pisos a empresarios, a inversores, que sabían que mañana iba a estar más bajo, pero fíjense, rebobinemos hacia adelante, si podemos hacerlo, si me permiten. Hoy ya han ganado un 30 o un 40%. Miren las páginas de los periódicos o los portales inmobiliarios. Ellos tienen una sangre fría que nosotros no tenemos. Por lo tanto, no es bueno coartar esa iniciativa. Miren, han comprado incluso empresas endeudándose teniendo lo que no tenían. Es decir, el empresario es una raza a proteger porque realmente mueve nuestra sociedad. Le voy a decir una cosa. Lo de aconsejar o no es un tema muy delicado. Yo les recomiendo que hagan un triángulo. Sitúen en el vértice este contexto que vemos para 2020 y en los otros dos puntos del triángulo sitúen la carta del empresario y la carta de la empresa. Y entonces valoren ese triángulo. A ver, para 2020, 2022 tienes buenos tránsitos, tienes tal y cual, parece que te puede ir bien, incluso si hay crisis. Si es que la hay, yo creo que sí, si la va a haber. Si la carta de su empresa, que también es importante, refleja lo mismo en positivo, yo no le diría, oiga, envíe el dinero a Andorra o déjalo quietecito y no mueva ficha. No, pero evidentemente si su carta para ese periodo es muy compleja a nivel de contexto dinámico, de los tránsitos, direcciones, etcétera, pues hay que recomendar prudencia. Pero no recomienden sistemáticamente cuando llegue el 2019, oye, ¿sabes qué? Me voy enterado que el año que viene empieza la crisis. No hay que hacer nada, no hay que tomar... No, eso es un error. Y además un error de principiante. Miren, hablando del círculo, de cerrar el círculo con el índice cíclico, hablando de crisis futuras y periodos de auge, miren, aunque en el 2020 veamos muy abajo esa línea, no siempre, como en el año 83 en el siglo pasado, no siempre se corresponde la magnitud de la caída con la crisis. Después hablaremos más de ella porque hay 3 ciclos que confluyen justamente en ese periodo. Pero bueno, de momento no piensen matemáticamente, linealmente, que una gran caída es una gran crisis. Por experiencia sabemos que no siempre es así. Digo no siempre, pero no digo que no pueda serlo. Miren, después del 2020, para ser positivos, yo creo que viviremos una década muy positiva, especialmente a partir del segundo lustro. Llegaremos incluso al 2029-2030, lo tienen en pantalla si quieren repasarlo, a un momento de auge. Después veremos algunos ciclos que lo permitirán. Después, en el 2042, en el 2051, es muy fácil, podemos ver los momentos en que estaremos bien. Y, por supuesto, después del 2020 habrá más crisis, no será la última. El 2035, al final de la década de los 40, es fácil seguirlo, incluso para el que no sabe astrología. Lo importante es que con estas herramientas que estamos viendo, con todas ellas en conjunto, en forma de bloque, el astrólogo sea capaz de ayudar a planificar, digo ayudar a planificar, no hacer, la agenda, el planning de su consultante inversor o empresario para los próximos años y las próximas décadas, con el concurso de todo esto que estamos viendo y lo que veremos a continuación, como por ejemplo los ciclos planetarios, que ciertamente son uno de los principales pilares de la astrología mundial. Aquí en pantalla tienen uno que se va a dar justamente en 2020, que es la renovación de Júpiter-Saturno en Acuario. Pero miren, hablando de ciclos, yo quiero comentar o quiero empezar por uno que realmente nos ha, entre comillas, molestado o nos sigue molestando desde el 2009. Yo sé que si miran los indicadores económicos macro, verán que el PIB está subiendo desde hace unos pocos años, incluso que el empleo, aunque no todo, el de los jóvenes no, pero el empleo está subiendo y algunas cifras son buenas, están en verde. Pero si preguntan a economistas
que tengan un criterio sólido, con experiencia, les dirán que estructuralmente no es así realmente. La deuda está creciendo, el PIB no es suficiente como para enjuagarla, el paro de los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un contexto de fondo que impide una recuperación total, cosa que en las últimas crisis no habíamos experimentado. Era una crisis, duraba poco y una recuperación total en plan boom. No, ahora no. Ahora resulta que vamos en cuentagotas y vamos, ni siquiera nos hemos recuperado del todo. Pregunten en la calle, a ver qué les dice la gente. Bueno, pues el causante, a mi juicio, de eso no es otro que el ciclo Urano-Plutón, ahora mismo está en cuadratura, y están en orbe desde el 2009 hasta el 2018. Es decir, ese es el principal causante, a mi juicio, que no nos recuperemos como antes. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y a partir de 2018 qué? Bueno, yo les diré, a partir de 2018 no sé si va a dar tiempo a recuperarnos, pero bueno, al menos sabremos que ese lastre, esa hipoteca, esa carga en forma de un ciclo económico que nos molesta, ya no estará, ya no existirá. Pero hay más. Miren, hay un ciclo, antes de pasar al contexto del 2020, que hay 3 ciclos que hay que comentar, miren, hay un ciclo que está vigente hasta ya por 2040, es el de Neptuno-Plutón, el más lento, pero realmente el producto de este ciclo es muy poco tangible, muy poco mundano, no tiene, a nivel de resultado en economía, en recuperación, poco nos ayuda. Eso sí, nos va a ayudar a regenerarnos, a cambiarnos el chip a nivel colectivo, a ayudar a sobreponernos, va a ser una especie de impulso colectivo, muy de fondo, es un ciclo muy lento, regenerador, pero no esperen mucho más de él, aparte de cuestiones que no sean económicas, claro. Después llegamos a un ciclo, vamos a empezar por el que tenemos en pantalla, el Júpiter-Saturno, que se renueva justamente en 2020. Ustedes saben, porque estamos en un congreso, creo que la mayoría ya ha leído algo sobre eso, después de mucho tiempo, Júpiter y Saturno pasan de tierra a aire. Eso es muy importante. Sabemos que en el pasado todo lo térreo, lo tangible, lo material, incluso a nivel de países, por 1 kilómetro cuadrado montaban una guerra mundial. Es decir, todo eso, lo realmente crematístico, material, mundano, pesaba mucho. A partir de 2020 entramos en un nuevo concepto, una dimensión nueva. Vamos a ver las cosas como a nivel más, no diré espiritual, aunque también puede ser, pero más sofisticado, más en lo intangible, en lo humano, incluso en lo tecnológico, porque es un signo de aire, la comunicación, el intercambio, todo eso, imagínense lo que es el signo de aire para acoger un ciclo tan importante como el Júpiter-Saturno. Miren, yo apuesto porque ese Júpiter-Saturno en Acuario en 2020 va a ser la gran puerta de entrada, la gran puerta de entrada por la que vamos a entrar a nivel psicológico, mental, en la nueva era de Acuario. Va a ser como ayudarnos a darnos cuenta de lo obvio para los que aún no se hayan enterado. Estamos en una nueva era y eso va a ayudar mucho ese ciclo Júpiter-Saturno justamente en Acuario. El ciclo Júpiter-Saturno tiene mucha miga, podríamos hablar mucho de él, pero no hay tiempo. Quiero comentar algo que es para la mayoría de los que estamos aquí presentes, pero no para todos, muy cercano. El mercado común, la Unión Europea, ¿no?, que se llama ahora. Miren, hay un ciclo adscrito a la Unión Europea que funciona muy bien y no es otro que Júpiter-Saturno. Por ejemplo, en 2010 se dio la oposición Júpiter-Saturno y vivimos el periodo de crisis más reciente, más importante, que casi da al traste con todo a nivel de Europa. Fíjense que Grecia, hablaban de rescatar España, Portugal, Italia incluso, creo que no sé si fue Chipre, una pequeña isla del Mediterráneo, hubo un corralito, algo impensable en la Unión Europea. En fin, acuérdense, el 2010 fue un momento de crisis para Europa. Bien, y en 2020, que hay la conjunción, ¿qué puede acontecer? Hay que decir que con la conjunción es posible que no se dé una situación crítica necesariamente, pero sí que creo yo que tiene que darse una especie de refundación, es decir, de romper la baraja y crear un nuevo reglamento, unas nuevas reglas y demás. No se puede unir agua y aceite a golpe
de directiva desde Estrasburgo. Es decir, eso no funciona así. Yo no sé, a partir de 2022, cuando acabe todo esto, qué va a quedar, si es que va a quedar algo de la Unión Europea. Pero creo que va a distar mucho de esa idea que teníamos todos, esa ilusión del proyecto común europeo, allí por el año 2000. Fíjense una cosa. Los padres verdaderos del mercado común, yo interpreto que estaban en lo correcto, en lo cierto. Es decir, un mercado común en el que intercambiamos mercancías y nos hacemos más ricos todos, entre comillas. Pero los Jacques Delors, los Mitterrand, los Felipe González, los Helmut Kohl de los 70 y 80, creo que se equivocaron, porque oyeron de fondo, en forma de cantos de sirena, esa música de Acuario y pensaron que la clave era unirse porque sí, y además políticamente, económicamente y socialmente. Y no puede ser. Por mucho que se enfade la señora Merkel, yo pienso seguir cenando a las 10 de la noche y yo no tengo nada que ver, o muy poco, con alguien de Dinamarca. Es decir, no hablamos ni el mismo idioma. Es decir, ya es como una especie de Torre de Babel. Por lo tanto, si le sumamos un contexto crítico en 2020, pues no invita precisamente al optimismo. Otro ciclo importante. Miren, en 2020 confluye la conjunción entre Saturno y Plutón. Saturno y Plutón son, per se, dos maléficos. La conjunción no puede considerarse como una cuadratura ni como una oposición, pero es también un nuevo punto de partida. Y sabemos que en el pasado hay dos elementos que concurren con este ciclo cuando se renueva o cuando está en aspecto. Por una parte, hay a nivel social insurrecciones. Las ciudades, las regiones, los estados están incómodos, atrapados donde están y crean pues un clima de como querer independizarse. Por ejemplo, yo no sé si será en Irlanda, en Quebec, en España o será en Escocia, es igual, pero prepárense porque en el 2020 posiblemente veremos un revival, una nueva actualización de los nacionalismos. Pero para esta ponencia tiene mayor relevancia otro elemento que concurre con el ciclo Saturno-Plutón, y es que normalmente coincide con periodos de crisis. No siempre, pero normalmente coincide. Miren, Saturno-Plutón lo que hace es literalmente romper, desestructurar, cortar esos hilos invisibles entre poderes fácticos, entre bancos y Estado, todo eso lo dinamita. Entonces, es un segundo sumando que hay que valorar. Y con la caída del índice cíclico, que en parte se debe también a que hayan estas conjunciones, pero no del todo, pues es un punto de inflexión que debemos tomar, ¿no? Un interrogante realmente, ¿qué va a pasar en 2020? ¿no? Miren, hay un tercer ciclo que se apunta, esta vez ya en fase, en aspecto inarmónico y además en fase, digamos, cerrándose ya, y es la cuadratura de Saturno y Urano. Saturno y Urano es el binomio que mejor representa al capitalismo tal y como lo conocemos. Antes, al principio de mi exposición, decía, vamos hacia un mundo en una tercera vía, ni el capitalismo puro y duro de Estados Unidos y de Inglaterra, especialmente por lo clasista que es, ni por supuesto el comunismo, que es un experimento de química de primer curso, que no funciona ni funcionará nunca. Vamos hacia una tercera vía, capitalismo compasivo, bien. Pues eso tiene mucho que ver, porque entre que Júpiter y Saturno se unen en el signo de Acuario, cambian de tierra a aire, entre que Saturno y Urano, bueno, ya no menciono Saturno-Plutón en conjunción, que evidentemente rompe la baraja y permite rehacer o reconstruir. Pues Saturno y Urano, que tiene que ver mucho con el capitalismo como tal, si están en cuadratura, es aquello de me estoy dando cuenta, nos estamos dando cuenta que las políticas conservadoras no funcionan. Miren, les pondré un ejemplo. 2016, noviembre, Donald Trump gana sorpresivamente las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. En ese momento, Saturno y Urano en el cielo estaban en aspecto armónico. Es decir, para la América profunda, que fue la que giró el resultado de las elecciones, porque salió en masa a votar, pensó, bueno, no, nos interesa una política conservadora, nos interesa pues, protegernos de los mexicanos, protegernos de la Unión Europea. Todo eso reaccionario permitió que Donald Trump ganara. Entonces, en 2020, que tendremos una cuadratura,
Yo me atrevo ya, sin saber los candidatos, sin saber siquiera si Donald Trump se va a presentar a la reelección, a aventurar un pronóstico. Van a ganar los demócratas. ¿Por qué? Porque Saturno-Urano en cuadratura es como decir, el capitalismo, tal y como las políticas conservadoras de derechas, no están funcionando, están creando desajustes, problemas, etcétera. ¿De acuerdo? Pero muy importante, eso confluye con ese cambio de paradigma que en los años 20 puede acontecer. Es decir, entre todos, lo diré en una frase o en dos, entre todos, a nivel de dirigentes, evidentemente, a nivel mundial, podemos dar un giro a la izquierda. Es decir, podemos hacer un tipo de política en todo el globo más, ¿cómo les diré yo?, de un reparto equitativo, más justo, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca será el socialismo de Fidel Castro ni el comunismo de esos países, evidentemente, pero será un capitalismo light, un capitalismo que se puede soportar, porque lo otro, créanme, que no funciona. ¿Qué más? Miren, como curiosidad, para que vean o para que tengamos en mente qué nos espera en los próximos años. Un poco más lejos en el tiempo, allá por 2025, Saturno y Neptuno estarán en conjunción, aunque el orbe lo podemos alargar hasta allá por 2027. Mi previsión es que después de esta conjunción, en 2025, 2026, 2027, yo personalmente creo que no va a quedar ningún reducto, ningún residuo, nunca mejor dicho, con connotación peyorativa, de lo que es el comunismo o el socialismo tal y como lo entendemos o lo hemos visto en el siglo XX, que ha sido un fracaso. Por supuesto, a nivel de Venezuela ya no llegará al 2025, pero es que en Cuba, con los hermanos Castro y con esa sucesión programada, o en Corea del Norte, en que apuntan a punta de pistola para que funcione el sistema y no funciona, pues creo que desaparecerá. Esto creo que es una oportunidad de negocio, por cierto. Si hay alguien en la sala que tenga interés en Cuba para invertir, hablo de interés de negocios, no para pasárselo bien y tomar el sol, Si hay alguien que tiene interés en invertir, quizá a nivel de, miren, si es del empresario de la hostelería, ya ha hecho tarde. Los empresarios italianos y españoles hace 25 años que están en Cuba con sus hoteles, pero a día de hoy el juego está prohibido en Cuba. Si toman posiciones, igual en el 2025, cuando cambie el sistema, quizá son los primeros a los que les conceden una licencia para abrir un bingo, un casino, es solo una idea. ¿Qué más? Sí, señor. Por cierto, en la segunda mitad de los 20 tenemos dos ciclos en aspecto armónico y además en fase evolutiva que pueden ayudar a que todos esos cambios drásticos que pueden tener como epicentro el 2020, que por cierto, abro un paréntesis, yo no sé si la próxima crisis puede tener que ver, por ejemplo, con la deuda. La deuda ahora ya tiene un calificativo, antes era extraordinaria, estratosférica, hablo de la deuda de los países, incluido en los Estados Unidos, que son prácticamente los que más deben. Ahora tiene un calificativo que es impagable, es decir, 2 puntos, no se puede pagar, lo único que puedes hacer es retrasar, pero realmente la pelota se va haciendo más grande. Es decir, yo no sé si la crisis de 2020 puede tener que ver con la crisis de la deuda, con un default controlado y que a partir, como fichas de dominó, todo se caiga. No lo sé. No lo he investigado ni tampoco me interesa demasiado. Pero la verdad es que después de eso, que puede ser como el punto de ignición, después, como dije antes, soy optimista para la década de los 20. Creo que podemos hacer entre todos un mundo mejor. Y en el segundo lustro, con dos ciclos como el Urano-Neptuno, que estará en sextil de 2025-2029, podemos abrazar nuevas formas de vivir, de pensar, de entender la realidad. Miren, si ahora hacen una encuesta en las empresas o en la calle, 1 de cada 25 personas, más o menos, o 1 de cada 20, aceptará que les quiten 3 horas diarias de trabajo y con la parte correspondiente de su nómina para tener más tiempo libre. Con ese ciclo, y con el de Neptuno-Plutón, quizá dentro de 10 años sean 1 de cada 3, o quizás son 1 de cada 2. Es decir, a eso me refiero. Es decir, nos ayudará a cambiar el chip colectivo con respecto a esos tiempos futuros que van a ir evolucionando y no siempre de forma pausada y acompasada. El segundo ciclo del al que hacía referencia es Urano-Plutón, que va a estar en trígono. Ese ya es más material, más mundano. Ese ya es de
producir el combustible necesario para cambiar, romper los moldes del viejo capitalismo y construir desde 2026 a 2029, que estarán en orbe, un nuevo modelo económico y social, más sostenible, más justo y en la línea de la era de Acuario, porque aunque lo neguemos, aunque a algunos no les guste el tema de las eras, cada vez se va a evidenciar que tiene más peso. Y los ciclos se diluyen como un azucarillo en un café cuando hablamos de los nuevos tiempos que son claramente acuarianos, al menos el que nos ha tocado vivir a los que estamos aquí. ¿Qué más? Como anécdota, 2032, Saturno y Urano estarán en conjunción. A veces coincide eso con un pase de, ¿cómo les diré yo?, el testigo a otra empresa, perdón, a otro país líder. Miren, hasta ahora estamos acostumbrados en que el liderazgo aeroespacial, económico, incluso social, a nivel cultural, lo lleven los Estados Unidos. Quizá en 2032 le pase el testigo a China o quizá a Rusia. A la Unión Europea no lo creo. Después tenemos, a finales de los años 40, dos aspectos, dos ciclos, Urano-Neptuno, que creará, ¿cómo les diré? Sé que falta tiempo, pero es a finales de la década de los 40 de este siglo. Insatisfacción, en una palabra. Y el segundo elemento, Urano-Plutón en oposición, otra crisis, pero que ya está marcada, ya está vista, ya está prevista, mejor dicho, en el índice cíclico que hemos visto al principio de esa segunda parte, cuando hemos empezado a exponer herramientas astrológicas para ver o vislumbrar lo que nos va a pasar aquí en la Tierra en unos años. Otra herramienta interesante, y esta tiene mucha miga, mucho jugo, porque de ella puedes deducir posibles oportunidades de negocio. Fíjense, los planetas en los signos. Cuando un planeta lento, Urano, Neptuno, Plutón, entra en un signo, algo del planeta, por ejemplo, si es Plutón, transforma, revoluciona, cambia algo con respecto al signo. Miren un ejemplo muy claro. Plutón entra en Sagitario año 95. Precios de los vuelos caen en picado. Podríamos ir un fin de semana a Praga, estar allí y el lunes volver a tiempo para la oficina, por un precio muy económico. Empiezan a florecer desde el año 95 las empresas low cost de aviación. Empiezan a tener acumulaciones de pedidos Boeing y Airbus. Se revolucionó todo lo de los viajes a nivel mundial. Año 95 hacia adelante, hasta 2008. Pues bien, deportes de aventura, agencias de viajes, especializaciones 1000, todo eso de casa 9, Sagitario, casa 9, se revolucionó. Entonces, ahora estamos en Plutón en Capricornio. Les voy a poner un ejemplo, porque no tenemos mucho tiempo, me quedan 10 minutos, y es importante dar un ejemplo de futuro, pero ustedes pueden establecer y leer entre líneas a ver qué puede ocurrir con, por ejemplo, Plutón en Acuario. Yo les voy a comentar Plutón en Piscis. Plutón en Piscis va a entrar en 2043. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede estar de moda entonces? Miren, sectores de casa 12, como el farmacéutico, la sanidad, nuevas terapias alternativas, investigación científica o biomédica, incluso nuevos métodos de investigación. Yo qué sé, los escáneres seguramente se habrán quedado obsoletos. Todo lo de casa 12 será lo que nos permitirá deducir oportunidades de negocio. Por ejemplo, las prisiones, yo creo que estarán privatizadas todas a partir de entonces, no como en Estados Unidos únicamente 4, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí pueden sacar oportunidades de negocio. Evidentemente, en astrología mundial hay muchas más herramientas. Hemos examinado y hemos puesto sobre la mesa algunas de las principales. Ahora bien, todo lo que hemos hablado, todo, de astrología mundial, las eras, ciclos, todo, no tiene sentido en esta exposición si no consideramos lo que se llama astrología empresarial. Es decir, si ustedes tienen como cliente un empresario, un inversor, ustedes deben saber trasladar a una demanda todavía inexistente o incipiente, una oferta, la de ustedes, de decirle, oye, yo te puedo decir en qué momento fundar tu empresa, astrológicamente hablando, para que tenga más éxito. Yo te puedo decir cuándo lanzar un artículo para que se venda más, cuándo lanzar esa campaña publicitaria. Y de la conjunción de la astrología empresarial con la astrología mundial, tal y como lo hemos visto aquí, solamente puede surgir un tipo de asesoramiento integral, nuevo, moderno para el astrólogo, que permita ser más eficientes, dar consejos más específicos, más precisos, no aquello de, bueno, tú tienes un tránsito de Júpiter por la 2, no. Vamos a valorar
ese decorado de fondo juntamente con la carta del empresario y la carta de la empresa. Y esa conjunción entre astrología empresarial y astrología mundial es realmente lo que mejor, lo que más puede aportarnos en la consulta a partir de ahora para todos los astrólogos en el siglo XXI. Por cierto, si a algunos de ustedes les es difícil para vislumbrar nuevas oportunidades de negocio, esa combinación de cuando Urano esté en Tauro, cuando Plutón esté en Acuario, permítame que haga un poco de publicidad. Yo tengo un librito en el que peino todo el siglo XXI y disecciono ciclo a ciclo, configuración, década a década realmente, cada paso de un planeta lento por el signo y doy el producto que a mi juicio, puedo equivocarme, da en un momento dado. Pero igualmente no es difícil y podemos perfectamente nosotros, sabiendo simbolismo del planeta, la casa o signo, y lo podemos sacar nosotros mismos. Creo que quedan 8 minutos y si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Juan. Gaby. Parece que no, se ha entendido todo muy bien. Están dándole el micro. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí. Mira, te quería preguntar cómo ves el interés global por la astrología en este panorama que pintas, o sea, la función de los astrólogos y si el interés va a aumentar. Yo creo que solo puede ir a más. Puede ir a más porque, como decía, yo soy un defensor de la era. Algunos astrólogos mundialistas veteranos y, por supuesto, con un recorrido que no tiene parangón como André Barbol, no creen en la era y otros tampoco no creen demasiado, ¿no? Yo apuesto porque lo astrológico, dado que estamos en un contexto acuariano, como digo que es lo que pienso yo, solamente puede ir a más. Pero además, si aplicamos la astrología al mundo de la empresa como lo hemos visto ahora, pues yo creo que el interés por parte de pequeños comerciantes, de incluso empleados, no hace falta ser empresario, puede realmente suscitar mayor interés en todos sentidos. Es decir, 2 puntos. Creo que va a más, por supuesto. ¿Alguno más? Mira, aquí. Con respecto a la era de Acuario, 2 preguntas. La primera, ¿cómo defines que estemos en la era de Acuario? Porque según los zodíacos sidereos de siempre, no estamos en la era de Acuario. Sí. Esa es la primera pregunta. La segunda, si estamos en la era de Acuario, entonces en la carta, por ejemplo, de la conjunción de Saturno-Júpiter, Saturno-Júpiter estaría en Capricornio, porque Acuario coincide con Piscis. A lo que voy, ¿cómo distingues o qué distinción haces? Porque estás jugando con era de Acuario en un nivel y con signo de Acuario en otro nivel. Entonces, ¿cómo distingues esos 2 niveles? ¿Cómo entiendes tú esa distinción? Sí. Para empezar, la compartimentación que considero es de signo, 30 grados. Es decir, no tengo en consideración las constelaciones. En cuanto a cómo podemos establecer un timing más o menos preciso, por ejemplo, con Piscis, todo el mundo estará de acuerdo que con el nacimiento de Cristo se empieza evidentemente a mover todo el tema de Piscis. Los que creemos en las eras y con este timing más o menos aproximado, que ya digo, hay un solape de más o menos 100 años. Nadie se va a dormir con la era de Piscis y se levanta con Acuario. Yo creo que si son 2100 años, que como he empezado diciendo, es el 30 grados, 2100 años, empieza en el año en que nace Cristo y esa es mi valoración, es que ya está. Además, hay otro elemento muy interesante y es que objetivamente, dejando de lado de que si son constelaciones y cómo lo podemos transportar a signos, yo me limito a observar lo que veo. Para mí, las señales por ejemplo, durante 20 siglos, el cristianismo, la religión por extensión, ha vertebrado la sociedad occidental e incluso la oriental. Es decir, estados se han hecho
y se han deshecho por la religión, por el cristianismo. Todo eso ha vertebrado incluso lo que teníamos en casa, ¿no? Es decir, la cultura cristiana, todo eso. Entonces, ahora todo eso está cambiando. Por lo tanto, las señales objetivas invitan a pensar que estamos ya en una transición y además en una aceleración que es evidente por las señales cada vez más cortas y más intensas que nos lleva al 2100. Por lo tanto, parece ser que cuadra. No podemos saberlo y siempre habrá teorías. Bueno, es que empiezan algunos autores, sabemos que dicen que empieza 200 años más tarde, otros que empezó con la Revolución Francesa. Mi timing es eso, es este. Y yo baso mi discurso a partir de ese. ¿Y la segunda pregunta? En relación a... La diferencia, la distinción entre Acuario y Acuario. Bueno, a ver, el tema de las constelaciones con respecto a los signos, insisto en que, por ejemplo, hemos hecho cuadrar, cuando era la era de Aries, todos lo asociamos con guerras, con un clima ariano. Entonces, hemos hecho una especie de cuadro en el que cada 2100 años parece que el leitmotiv existencial, el denominador común de la sociedad, cambia. Yo no sé cómo puede tener sentido lo de las eras con respecto a los signos, pero es que las señales son evidentes. No se podrá discutir más o menos, pero con un libro de historia al lado está claro que en los últimos 2000 años, prácticamente hasta hoy, el cristianismo, aunque ya está languideciendo, y de ahí a que también veamos señales de la nueva era, para mí es evidente. No sé cómo cuadrarlo, porque aparentemente no es posible. Las constelaciones tienen diferentes tamaños, ya lo sé, pero es que yo las constelaciones no las considero. Para mí la constelación es una reunión arbitraria de estrellas, no necesariamente es matemático. Yo a lo que atiendo es a las señales. Podemos hacer otra cosa. Si no estamos de acuerdo o si lo vemos muy dudoso, no hacer nada y decir, no, lo de las eras como que no. No tiene sentido, no tiene lógica. Pero por otra parte, abres el periódico y ves todo lo que ocurre, y ves las señales de Acuario y ves, pero señores, es que vamos hacia allí. Entonces, ¿qué remedio hay? Que intentar adaptarlo, aunque sea de una manera poco ortodoxa o poco canónica. Es la única opción que tenemos. Si no, es que no se puede explicar. Yo lo veo así, ¿eh? Si a alguien se le ocurre una explicación... Sí, es que el tema de las eras es un tema muy polémico, ya te digo. Hay astrólogos mundialistas que llevan años batallando sobre esto, que no, que sí... Pero realmente a mí me convence, y si hago un recorrido desde historia, desde lo que es propiamente historia, objetivamente, cada 2000 años parece ser que el leitmotiv colectivo cambia. Punto. Muchas gracias, Juan. Hasta aquí. Gracias. Un aplauso. Bueno.